junto al señor Janover, y por lo tanto eran las que daban el control de la empresa, tenían libertad. Claro, tenían libertad ambulatoria, necesaria para poder firmar. Pero este era el marco de presiones, de amenazas y de país en el cual vivíamos y ellos principalmente vivían. Para que tengan una idea, el último documento que Lidia Graiber debe firmar para jurídicamente cerrar todo esto es ante el juzgado de menores, porque ella actuaba en representación de su hija menor de edad. Ustedes saben, cuando hay una menor de edad, interviene el juez de menores y no puede hacerse ninguna transferencia sucesoria sin la vista al defensor de menores y sin la aprobación del juez. Lidia presenta ese escrito el día 9 de marzo del 77. Lo tenía que firmar ella porque ella era la representante de su hija, que no tenía 2 años todavía. El 9 de marzo se presenta esto en el juzgado. El juez jamás autoriza esto y el defensor de menores tampoco. Y a los 5 días que Lidia Graiber firma el último papel que tenía que firmar, la toman detenida a ella y permanece detenida durante 15 años hasta 1982. Durante su detención fue torturada, fue violada y más cuenta y testimonia también en Puesto Vasco, que por los golpes que recibió también debió ser operada de un tumor en la cabeza durante su cautiverio. La misma suerte corrieron sus suegros, la misma suerte corrió el señor Janover y otros miembros del grupo económico. ¿Pero a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba FAPEL Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de FAPEL Sociedad Anónima y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de FAPEL Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de La Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, bueno, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Sofovich también, creo, abogado de entonces del Grupo Clarín, Campos Carles, también abogado del Grupo Clarín. El tiempo entre que todos firman a nombre de FAPEL y el tiempo en que FAPEL transmite todo a los otros grupos son exactamente 8 días. 10 días. No quiero errarle en el número. ¿Por qué esa firma casi en el medio y por qué no directamente a los otros? Bueno, porque había buenos abogados. Y los abogados sabemos que debemos construir compradores de buena fe, que no hayan tenido contacto con ninguno de los actos anteriores y por lo tanto intermediar con otra firma de modo tal que quien comprara fuera de buena fe y por lo tanto la firma no pudiera ser cuestionada. Hay algo muy importante que son, para revelar la importancia y los objetivos, que son las actas de la Junta Militar, precisamente la número 14. Antes, por supuesto, Lidia Graiber y todos los Graiber son sometidos al Consejo de Guerra Estable y Especial número 2, que supervisaba el general Gallino, que presidía el coronel Batesti, y Lidia Papaleo de Graiber, ni Rafael Janover, ni Juan Graiber, ni Isidoro,
pudieron contratar abogados de renombre para que los defendieran. Sus defensores eran también militares o capitanes de fragata. Los números están, para los que quieran verlos también, en el expediente. Sus bienes son interdictados. Entonces, ¿cuál es la razón? Y aquí creo que cierra el círculo de por qué debieron conservar la libertad hasta firmar todos esos papeles. Primera cuestión, porque nadie puede aparecer firmando un contrato u obligarse estando preso. Pero segundo, porque una vez que uno caía adentro de la Coranepa, le interdictaban todos los bienes. Y entonces, Papel Prensa hubiera quedado interdictado, como lo hizo con todo el patrimonio de los Greiber, y por eso había que dejar Papel Prensa afuera. Es casi, cuando uno lo mira con todas las piezas del rompecabezas, una fotografía perfecta. Los Greiber quedaron con todo su patrimonio interdictado, excepto Papel Prensa, que justamente había sido vendido y culminado la última diligencia 10 días antes, 5 días antes de que Lidia pasara a ser una detenida por el Consejo, escucharon, Consejo de Guerra Especial número 2, especial y estable, y defendida por, creo que era el teniente coronel Boya. No pudo contratar ningún abogado importante del foro local. Seguramente no hubiera encontrado tampoco. Quiero rescatar en todo esto porque el papel del juez y del defensor de menores, que nunca autorizaron la venta, que también es bueno mirar el precio de la venta de las acciones C y E. Porque se dijo que los Greiber habían vendido apurados porque necesitaban dinero para cubrir la situación de sus empresas. ¿Cuál es el precio por el cual Lidia Greiber vende sus acciones? $996.000. Según el balance, según el informe, de evaluación del Banade de aquella época, ¿no? Obviamente, dirigido durante la dictadura militar, el informe del Banade, si se hacía por patrimonio neto de esas acciones que ella vendía, era de $2.316.000. Si se hacía por patrimonio ajustado, era de $4.330.000. Vende por $996.000. ¿Cuál es el adelanto en una empresa de esta envergadura? ¿Cuánto cobró ese día Lidia Greiber? $7.000. $996.000. El resto iban a ser pagados en cuotas a partir de los 3 meses. Justamente cuando la detienen. Es como si se hubiera sabido que nunca los iba a poder cobrar. De hecho, cuando intentaron depositarlo en el juzgado, el juez no se los autorizó porque no había aprobado la venta. La depositaron en una escribanía Poggi, que luego, cuando viene la dictadura, cuando viene la democracia en el año 85, cuando termina la dictadura, se comprueba que los propios diarios habían retirado el dinero de esa escribanía, y además fueron también los diarios los que impugnaron las valuaciones que había hecho el Banade. Yo quiero detenerme especialmente en lo que son las actas de la Junta Militar, para que ustedes vean a qué nivel se trataba este tema. En el acta número 14 de la Junta Militar del día 2 de diciembre de 1976, todo esto es soporte documental, reitero. Anexo número 1, tema, Papel Prensa, Sociedad Anónima. Esto lo trataban Agosti, Videla y Macera. En esa acta, ¿qué dicen los 3 miembros de la Junta? Que los compradores, Clarín, La Nación y La Razón, ofrezcan
expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país, punto 311. Reitero, que los compradores Clarín, La Nación y La Razón ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo y con igual compromiso de suscripción de las sumas faltantes para integrar el capital a emitir. Esto pide la Junta Militar el día 2 de diciembre. Hay un anexo 2 al acta 14 porque siguen las reuniones, no se ponen de acuerdo. Y el 15-12 del 76 se da el anexo 2 del acta 14 donde la Junta Militar vuelve a tratar en pleno la cuestión. Los diarios, dice el punto 3, y el ingeniero Luis Rey fueron informados de las decisiones de la Junta Militar del día 2-12 del 76, o sea, de que le vendieran a los diarios del interior y la capital el 49% en iguales condiciones. Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplarlas favorablemente por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia y por lo tanto no creían prudente ceder acciones de la clase a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción. Claro, la conducción de la palabra impresa de la que hablaban en la última solicitada de este día domingo. Reitero, son documentos que los hemos encontrado diseminados en el Estado. Me acuerdo cuando... ¿Saben que hay una Conarepa residual? Una oficinita, esas cosas extrañas que suceden en la administración pública, llena de telarañas, donde hay un señor y una empleada nada más, y donde están todos los expedientes de la Conarepa. ¿Qué fue la Conarepa? En la Conarepa, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, y en las actas de responsabilidad institucional, los Greiber estuvieron en el 77. Pero el 24 de marzo de 1976 no estaban los Greiber, estaban los peronistas, los que había caído el gobierno. Estaba el papá de Jorge Tayana, estaba don Jorge Zeppernich, gobernador de la provincia de Santa Cruz, estaba quien fuera presidente de la Argentina, Carlos Menem. Estaba también Lorenzo Miguel, estaba Diego Ibáñez, sindicalistas, dirigentes políticos. Esos estaban en la Comisión de Responsabilidad. Eran interdictados en todos sus bienes. Creo que estaba también usted, ¿no es cierto, Papaleo? No estaba todavía, no tenía, bueno. Había un montón de gente, yo no recuerdo en este momento los nombres, pero eran los principales dirigentes del gobierno y también algunos con mucha historia dentro del peronismo, todos con historias, encontradas por ahí, pero todos con historias. Recuerdo, me gustaría que pudiéramos ver cuando Videla se refiere en la publicación, llama conferencia de prensa el día 19, el 19 de abril, y se refirió al caso Greiber en su exposición. Ante los periodistas reunidos en el Comando en Jefe del Ejército, dijo que la Junta Militar había dispuesto a aplicar sanciones a 6 de los implicados. La investigación se agotará y será llevada hasta las últimas consecuencias. Importantes revelaciones sobre la acción subversiva. Se vinculaba al grupo Greiber con el grupo Montoneros. Lo que es interesante es ver en la bajada de la foto de Videla con todos los periodistas reunidos en el Comando en Jefe, es un lugar en el que yo he estado, una frase que dice: el hombre necesita de la libertad para realizarse. Esa frase la pronuncia el general Videla en la conferencia de prensa y se la titulan así. La verdad que a mí nunca me dedicaron a un titular de ese y yo digo cosas lindas también, pero nunca pude lograr